Hay una situación, y es que alguien decía, bueno, creo que era un comentario que hacía Vladi cuando su sección y luego Carolina ratificó algo que había escuchado, cuando en Estados Unidos se tose, a nosotros nos da pulmonía. Y eso se debe al hecho de que históricamente la Latinoamérica ha sido básicamente una especie de traspatio. Hemos sido incapaces durante 400, 500 años, ¿verdad? Hemos sido incapaces de revertir esa situación. Hemos sido incapaces de hacer de nosotros, como latinoamericanos, nuestro propio futuro, de proyectarlo en el tiempo y poder ser naciones independientes en todos los aspectos, en todos los sentidos. Para muchos, el proyecto que se inicia hace ya unos años con la unificación de Europa era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la historia de Europa fue una historia de lucha entre naciones. Cuando en la historia universal se conoce el tema de los depredadores de las estepas, los mongoles, que bajaban, gente como Tamerlán, gente como Gengis Khan, gente como Atila, el azote de Dios, así le decían. Atila, el azote de Dios, y decía él, donde pisa mi caballo no crece más la hierba. Y era verdad, porque detrás de Atila venían 800,000 hombres a caballo. ¿Tú sabes cuántas pezuñas de caballo multiplica 8 por 4? Son 3.200.000 pezuñas. ¿Y por dónde pasan 3 millones y pico de pezuñas de caballo? Definitivamente no crece nada. Él tenía razón. Mucha gente entendía que Europa no se iba a poder entender por esas diabluras históricas, los enfrentamientos entre Roma, Alemania, lo que ellos llamaban los bárbaros, los enfrentamientos, bueno, luego cuando vino el Imperio Otomano, que se apoderó de Europa para poder lograr ese reinado de tantos años, los otomanos tuvieron obligatoriamente que verter mucha sangre europea. Todas esas cosas, y todo eso se rebasó y se logró crear una comunidad. Que sea bien, que esté perfecta, bueno, eso, pero se logró. Nosotros no lo hemos logrado, a pesar de que uno de los hombres más grandes que ha dado Latinoamérica y probablemente el mundo, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, y lo intentó en una ocasión, lo intentó. Y no lo logró. Los latinos hemos sido muy malos para ponernos de acuerdo, a pesar de que tenemos una idiosincrasia muy parecida. Cuando usted oye a un uruguayo, como dicen ellos, uruguayo, cuando usted oye a un uruguayo hablar acerca de la historia de su país, o a un guatemalteco hablar de la historia de su país, o a un hondureño hablar de la historia de su país, usted siente que se está reflejando lo que es la historia nuestra, de nuestro país, en ese ciudadano latinoamericano que te está contando algo. Porque hemos tenido los mismos males, hemos tenido los mismos problemas. Cuando Latinoamérica tuvo toda esa playa de tiranos, casi toda Latinoamérica estuvo dirigida por tiranos, y luego vinieron los procesos. Bueno, la cuestión es esa. La cuestión es que no hemos sabido enfrentarnos. Por esa razón, lo que pase en los Estados Unidos en el día de hoy nos va a afectar de una o de otra manera. Yo aquí no voy a decir que quiero que gane A o que quiero que gane B, porque yo realmente voy a Estados Unidos de visita, a visitar a mi familia, que tengo, todos mis hermanos viven allá, en algún lugar de los Estados Unidos, pero todos viven allá. Pero
Me decía Vladimir Paula hace un momento, off record, fuera de cámara, me decía, para los latinos quizá lo más conveniente fuera, para los migrantes actuales, fuera Kamala Harris. Pero ¿será ella la mejor para los norteamericanos, que son finalmente los que deben de decidir quién debe ser su presidente? Tal vez sea Trump para los norteamericanos como tal, por un asunto de lo que pasó durante su gobierno anterior. Y la gente, eso no se va a repetir. O sea, el gobierno de Trump no va a ser igual que el que fue anteriormente, eso es seguro, eso es seguro. Segunda parte nunca fueron buenas. Y si no, mire la historia reciente de la República Dominicana, lo que tenemos actualmente. Pero ciertamente lo que se quiere es que los norteamericanos sepan elegir. Definitivamente, aun cuando esté desde el punto de vista de la latitud muy lejos de nosotros. Nosotros estamos de New York a unas 3.000 y pico de millas, casi 4.000 millas de distancia, que es el lugar donde más van los dominicanos. Pero indudablemente que lo que pase allá repercute, no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica y el resto del mundo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos tienen una serie de enclaves, una serie de botones y teclas que manejan, y esos botones y teclas de alguna forma encaminan o detienen el avance del mundo, porque su condición de potencia lo ha determinado así. Y eso es histórico. Cuando usted analiza lo que fue Roma en su momento, el imperio más grande que conoció la humanidad, eso que pasaba en Roma, lo que pasaba en Roma repercutía en Egipto. O sea, y usted dice, bueno, pero sí, porque estamos hablando de una potencia, y eso pasa con los Estados Unidos. Finalmente, Julio César se apoderó de Roma y de su reina, Cleopatra. Y bueno, ya el resto es historia. El asunto está en que hoy día lo que hay que pedir es que hayan unas elecciones sin trauma. Uno espera que el señor Trump haga su trabajo como lo que ha sido siempre un showman. Ese ha sido un individuo que como millonario al fin y al cabo, un individuo que ha vivido encima de todo, o sea, nació siendo millonario, nació en cuna de oro, ha seguido en cuna de oro, ha fracasado varias veces y se ha levantado de la forma como sea, pero se ha levantado, y eso le ha dado una carretera, una posibilidad de hacer cosas sin que haya consecuencias para él, o sea, impunemente. Y eso lo va a seguir haciendo el resto de su vida, porque ese es Trump. Entonces, lo que uno espera es que los norteamericanos sepan elegir, que elijan bien, porque el mundo, encima de que está pendiente de las elecciones norteamericanas, lo que pase en Estados Unidos va a repercutir en el mundo. En ese sentido, eso es lo que uno realmente espera. Es muy probable. Las elecciones van a ser muy reñidas, según lo que hemos visto en las últimas encuestas. Anoche estuve viendo que la diferencia era 1 o 2 puntos, una cosa así. Y eso va a prepararle un terreno a Donald Trump para, si no gana, impugnar. Ustedes lo verán diciendo que los demócratas le hicieron trampa, todas esas cosas. Así como ha querido limpiarse del tema de la invasión que se le hizo, la ocupación que se le hizo al Congreso de los Estados Unidos, una vaina que nunca se pensaba que podía pasar en Estados Unidos, con el significado histórico político que tiene el Capitolio en Estados Unidos. Indudablemente que nadie pensaba que eso podía pasar, y pasó, y ahí anda Trump todavía aspirando a la presidencia, y probablemente gane la presidencia. Entonces, todas esas cosas hay que verlo, todas esas cosas hay que analizarlo, pero son los americanos que tienen que decidir esto, y ojalá el que gane sea para bien del mundo, porque en definitiva los norteamericanos
pueden cambiar la historia de la humanidad si así lo desean. Por eso es que uno tiene que estar pendiente y esperar que lo que se haga ya sea bien hecho. Muchas gracias. Gracias, Amado, por su comentario del día de hoy. Vamos